participar nuevamente. Primero voy a explicar un poco rápidamente, rápido, un poco de qué va a costar el pequeño seminario, webinar, ¿vale? Y aunque muchos de vosotros ya habéis estado presentes en otros muchos webinars que desde abril ya hemos estado dando, con respecto sobre todo a la eficiencia energética en aire comprimido, las posibilidades, hemos hablado de eficiencia energética en plantas de compresores, eficiencia energética con equipos portátiles para hacer auditorías, la verdad de la decepción de fugas en aire comprimido, puntos de rocío, la importancia de la calidad del aire. Hoy vamos a hablar de caudal, ¿vale? Hoy vamos a hablar de caudal más allá, como dice la presentación, más allá de la sala de compresores, ¿vale? Y basándolo en aplicaciones reales, en ahorros reales, etcétera, ¿vale? Algunos aproximados, porque algunas empresas son un poco herméticas para los datos, pero todo creemos que bastante interesante. Bien, antes de todo, mi nombre es Antonio Gómez y soy el responsable comercial de CS Instruments para España, Portugal y Latinoamérica, ¿vale? Bueno, un momento. Brevemente, una pequeña presentación. CS Instruments, nosotros somos un fabricante de equipos de medición, tanto fijos como portátiles, enfocados sobre todo en eficiencia energética en plantas de aire comprimido y gases industriales, medicinales, etc. La central está en Alemania, hay dos sedes en Alemania, en el norte y en el sur, la fábrica, y luego hay diferentes subsidiarias a nivel mundial, sobre todo en Europa, y distribuidores a nivel mundial. En concreto, España es la primera subsidiaria que surgió y, bueno, como os he comentado al principio, pues España, Portugal y Latinoamérica. En principio con una red de distribuidores y en algunos sitios con un contacto directo, ¿vale? Como veis, vamos a hablar de caudal. Caudal, os voy a enseñar, hay novedades, los caudalímetros que tenemos y lo primero sería, aquí brevemente, insisto que quiero que sea un webinar muy ágil, lo más interesante posible, al grano, no haceros perder nada de tiempo más que el indispensable y hablaremos de principios de medición nuestro, recomendaciones rápidas, comentaros los nuevos caudalímetros que hay y centrarnos en aplicaciones. Absolutamente nada más, ¿vale? Principio de funcionamiento. Ya sabéis que nuestros caudalímetros son caudalímetros masicotérmicos, caudalímetros de dispersión térmica, ¿vale? Ventajas de los caudalímetros, pues que como ya sabemos todos y siempre repetimos, no le afectan los cambios de presión y temperatura y los valores no los da ya totalmente, los da normalizado. Normalmente normalizados, 20 grados, 1000 milibares para aire comprimido y 0 grados y 1013 milibares para el resto de gases, ¿vale? Pero ¿cómo funciona? Es importante entender cómo funcionan los caudalímetros de dispersión térmica para entender los requisitos de montaje y para diagnosticar un posible mal funcionamiento, ¿no? Si acaso. Bien, el equipo, el caudalímetro, en la punta, ¿vale? Este es el VA500 y en la punta, bueno, este no, este es el VD500, ¿vale? Es el primer caudalímetro que tenemos cuya tecnología de medición no es por dispersión térmica, sino que es de presión diferencial, ¿vale? Pero el resto de caudalímetros son masicotérmicos y en la punta tenemos dos sensores de PT100, de platino, ¿vale? El primero denominamos R1, mide la temperatura del gas, ¿vale? Y el R2 es calentado para mantener a una temperatura constante, ¿vale? Y esa temperatura varía en función de la velocidad del gas y de cada gas, con sus características técnicas cada uno. ¿Y qué hace la electrónica? La electrónica le da una energía para mantenerla constante y eso es directamente proporcional al caudal máximo, ¿vale? En esa forma de medir, en ese procedimiento, no le afectan los cambios de presión y de temperatura. Veréis que muchas veces nosotros os solicitamos, cuando no es aire comprimido, ¿vale?, la presión del gas. Aire comprimido, sabemos, a lo que sea alta presión, booster, etcétera, sabemos que estamos trabajando 6, 7, 8 bares, ¿vale? Cuando no es aire comprimido,
lo que sí que solicitamos es la presión. Simplemente, no porque le afecte, sino porque le hacemos un ajuste del cero, ¿vale? Bien, pues ese es el principio de funcionamiento. Por eso, los caudalímetros siempre tienen que estar instalados en gas seco o, en el caso de aire comprimido, después del secador. Tenemos que medir en gas seco, sobre todo en aire comprimido. Hay veces que, por ejemplo, con en instalaciones donde suministramos caudalímetros, por ejemplo, para biogás, que es húmedo, pero la presión es muy bajita. El problema viene cuando tenemos 6, 7, 8 o más bares de presión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si medimos antes del secador, el aire comprimido está lleno de agua. Al final va a depositarse, el aire choca contra el basta con acero inoxidable y al final va a chorrear y se va a depositar agua sobre el sensor. Entonces, por este principio de funcionamiento que hemos hablado, lo que hace es que la lectura se va a máxima lectura, ¿vale? Fijaros que la velocidad, en el caso de la versión estándar, que es 92,7, se va a 92,7 y ahí se queda parado. No es capaz de mantener esa temperatura constante, ¿vale? Por eso veremos ahora que nosotros sacamos, el último caudalímetro que sacamos fue el VD500, donde el principio de funcionamiento es por presión diferencial y está hecho para medir en aire húmedo, rápidos tiempos de respuesta y altas temperaturas. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Bien, en el mercado hay muchos equipos de masicotérmicos, ¿vale? Lo que pasa es que nuestra lectura son caudalímetros de dispersión térmica de lectura directa, ¿vale? El flujo, el gas, pasa directamente por el sensor. Hay caudalímetros que hablan de, sí, son masicotérmicos, son de dispersión térmica, sí, pero como podéis ver en la diapositiva, deriva el caudal y ese caudal, a través de ese capilar, lo que hace es que mide la velocidad. Entonces, bueno, deja mucho que desear, posibles obstrucciones, mala exactitud, etcétera, ¿vale? O sea, que sobre todo pasa en caudalímetros pequeñitos, ¿vale? Puede pasar esto. Bien. Al final, los sensores de caudal masicotérmico, pues nosotros medimos medición directa del caudal estándar en los normales metros cúbicos hora. Sí me gustaría comentar ahora un poquito más adelante el tema de los normales metros cúbicos hora, las velocidades, etcétera, ¿vale? Nuestros caudalímetros masicotérmicos en máxima exactitud y sobre todo comienzan prácticamente desde cero. Importantísimo que comiencen a medir prácticamente desde cero, ¿vale? ¿Para qué? Para detectar caudales residuales de fugas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy importante poder detectar el caudal para hacer un estudio energético y capacidad de ahorro anual, ¿no? No le afecta la presión ni la temperatura y el tiempo de respuesta súper rápido, instalación, montaje y desmontaje en estos que son de inserción, muy sencillo a través de válvula de media, ¿vale? Con un picaje o también con los collarines de taladrado, que ahora lo veremos, ¿vale? Aquí podéis ver, ¿no? Diferente, a ver, dice, se escuchan ruidos como algún micrófono abierto o interferencia. Aquí estamos totalmente en silencio. De todas formas, voy a comprobar. Bueno, seguimos. Vamos a ver si ahora está mejor. Arturo. Aquí podéis ver la comparación de los rangos de medición, ¿vale? Sobre todo comparado con una turbina, un vórtex, etcétera, ¿no? Más allá de los rangos y las características de cada uno, quiero que veáis dónde empezamos nosotros, ¿no? Prácticamente desde cero. Sin embargo, el nivel de comienzo de lectura de otros tipos de medición, sobre todo para el aire comprimido o gases, cuando quiero ver o contabilizar repartes de costes y caudales bajitos, pues es súper importante, ¿vale? Además, antiguamente, cada vez menos, pero antiguamente sí que se veían algunos caudalímetros tipo vórtex instalados en aire comprimido, ¿no? Y placas de orificio, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco las ventajas. La ventaja sobre todo de los masicotérmicos pues son la relación calidad-precio,
el fácil montaje y desmontaje, fundamental, ¿vale? Porque en los otros sistemas de medición pues tienes que cortar tubería, los precios son bastante más elevados y la exactitud, sobre todo en el ramo bajo, deja mucho que desear, ¿vale? Ahora, con los caudalímetros de inserción, se puede, con un picaje, con una válvula de bola, o incluso, como he comentado, con un collarín de taladrado, directamente en cuestión de minutos instalar el sensor sin parar los compresores o parar la producción. Los collarines de taladrado, los que nosotros tenemos, son válidos para aire comprimido y para nitrógeno, ¿vale? Como recomendaciones de montaje, insisto que voy a ir rapidito en esa parte, ¿vale? Ahora iremos viendo también aplicaciones y luego, pues, cualquier pregunta que podáis tener, de equipos que tengáis instalados, de cualquier duda, intentaré solucionarla, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas? O los requisitos de instalación siempre son los mismos. Ahora os pondré un ejemplo, ¿vale? Muy, muy curioso para que lo veáis, ¿no? El sensor se instala en el centro de la tubería. En estos que son con sección de inserción, lo que hay que hacer es decirle exactamente el diámetro de la tubería, ¿vale? Hay que ponerle el diámetro de la tubería en la que estoy midiendo, ¿vale? Y luego, simplemente respetar la dirección de flujo en los tramos mínimos rectos antes y después, ¿vale? Antes suelen ser 10, 15, 20, depende de cuál es la última restricción, y después siempre son 5 diámetros nominales de tramo recto que hay que respetar, ¿vale? Bien, o como decíamos, o soldar un machón, válvula de bola y taladrar, o instalar un collarín de taladrado. Se aprieta la tubería, ¿vale? Ya lleva incorporada la válvula de bola y directamente se taladra, nada más, ¿vale? Bien, paso 2. Esta es la broca especial, ¿vale? La broca especial de acero inoxidable que viene con una rosca para roscar en la válvula de bola y con un taladro normal, y tiene, si os fijáis, un filtro, ¿vale? Para purgar la cascarilla del taladro, y directamente, como os comentaba, en cuestión de minutos, una vez que he perforado, subo la broca, que ya tiene presión, se va para arriba, cierro la válvula, desmonto y ya es una instalación como con un picaje hecho, ¿vale? Recordad los que nosotros tenemos para nitrógeno y aire comprimido, ¿vale? Si no, pues un picaje, una soldadura, etcétera, ¿vale? Un taladradora normal y corriente. Aquí lo tenéis para que veáis un poco, aquellos que no lo conozcáis, que lo conoceréis prácticamente todos, pues que veáis cuáles son los collarines creo que es desde 1 pulgada hasta 6, 7 pulgadas, ¿vale? Sí que es cierto que muchas veces es más rápido y más económico que hacer una soldadura. Por supuesto, ese accesorio ya se queda siempre ahí, ¿vale? Bien, esto os quería comentar, de verdad, todos los días cada vez tenemos, lógicamente, más caudalímetros instalados. La instalación es muy fácil, pero en esta instalación, en esa imagen que estáis viendo, han intervenido tres empresas, ¿vale? Bueno, el cliente final, la parte de instalación eléctrica, la parte de instalación mecánica, ¿no? Y después de mucha reclamación y tal, podéis ver cómo la tubería va de abajo hacia arriba, y quizás no lo apreciéis en todo, pero recordad, requisitos de instalación: sensor en el centro de la tubería, indicar el diámetro interno de la tubería, porque los caudalímetros miden velocidad, para que él haga el cálculo del caudal, y respetar la dirección de flujo. Aquí, ¿por qué? Porque el equipo tiene unas flechas que te indican la dirección del flujo. Si tú lo ves en la parte donde está el redondel, ahí están las flechas de izquierda a derecha, pues están totalmente en horizontal. Entonces, simplemente la instalación es muy sencilla y bajo presión se puede hacer. Pero, si no, pues lógicamente mide mal, como fue en este caso, ¿no? Se montó mucho revuelo y realmente es que solo había que hacer así. Pero hay que mirar el manual de instalaciones, ¿no? Lo que os decía, reflexiono durante la instalación, el tramo que hay que dejar antes y después. Aire seco, gas seco, antes y después. Veremos que tenemos otro equipo que mide presión diferencial y que podemos medir ya la eficiencia, por el caso de compresores, antes del secador, sin ningún problema, simplemente con un separador de agua que lleve el compresor. Pero ya podemos medir, ¿vale? Ya tenemos complementado lo que es la medición básico-térmica con la medición de presión diferencial para 3 casos. Casos con altas temperaturas,
casos con altas velocidades, grandes caudales y con aire húmedo o con gas húmedo. Y tercero, donde necesito un tiempo de respuesta súper rápido porque el proceso así me lo demanda, ¿vale? Aquí tenéis la tabla de diámetros que hay que dejar antes y después. Y aquí otra cosa que es muy importante. Informar del diámetro exacto interno de la tubería cuando son caudalímetros de inserción. Cuando son caudalímetros como el VA520, el VA521, el VA525, como viene con una sección de medida integrada, tengo que cortar tubería, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema porque ya viene configurado con el diámetro milimétrico interno, ¿vale? Entonces, cuando son de inserción, ¿vale? Cuando son de inserción, en el propio display, primero, dos consideraciones. El VA500, el VA500 es el caudalímetro más suministrado, yo creo que sin ninguna duda, a nivel mundial en CS, ¿vale? Y el VA500, por defecto, bueno, pues es tal como lo veis, ciego sin display, ¿vale? Y viene configurado en 2 pulgadas y viene configurado en velocidad. Pero el display es una opción y es con el display con el que yo puedo configurar el diámetro interno de la tubería. Si no tiene display, yo tengo que escalarlo porque en realidad viene configurado, como nadie nos ha dicho el diámetro a la que va, se suministra y viene la señal de 420 mA viene en velocidad, siendo de 0 a 92,7 metros por segundo. De tal manera que tú te vas a la tabla y haces tus cálculos y ya en el PLC, en el display, en el vídeo registrador, se le da el caudal. Es decir, que vaya sin display, que no pueda indicarle el diámetro interno de la tubería, no implica que ya no pueda sacar la relación del caudal para ese diámetro de tubería, ¿vale? Pero lo normal es que vaya con display. También es cierto, he dicho lo normal, pero también es normal que este tipo de caudalímetros esté en altura. Y si, primero, puede estar en altura y el display no me sirve para nada, o puede estar conectado a una centralita de S500 o de S400, con lo cual en esa centralita puedo y debo ponerle el diámetro interno de la tubería, ¿vale? He visto que... bueno, al final ya lo habéis puesto, vale, ok, lo de las preguntas, bien. Pero fijaros, 6 pulgadas, y depende de los diferentes cientos de tipos de tubería, ¿no? Si yo tengo 6 pulgadas, vale, por 150. Vale, 150 a una velocidad de 20 metros por segundo son 1064 metros cúbicos hora. Porque no me he fijado, no he comprobado, etcétera, ¿no? Sin embargo, en 6 pulgadas, en 159,3, que puede ser otro tipo de tubería, ya son 1202. Estamos hablando de algo más de alrededor de un 15% de error. Por favor, indicar bien cuál es el diámetro interno de la tubería donde estamos midiendo, ¿vale? En los caudalímetros de inserción. Por supuesto, los caudalímetros. Caudalímetros de inserción, ¿vale? VA500, de 0 a 50 bares, ¿vale? Caudalímetros VA520, con sección de medida integrada, en la versión estándar hasta 16 bares y hay una opción hasta 40 bares, ¿vale? Y lo mismo en los demás equipos. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre que hay... siempre que tenemos una aplicación, por supuesto en alta presión, o que pasamos de 10 bares, recomendamos los accesorios de alta presión, sobre todo por seguridad del operario, fundamentalmente. Que podéis instalarlo y alguno de vosotros dirá, oye, es que yo lo he instalado en 10, 15 bares y yo lo he instalado en 38 bares, pero no es lo indicado. Lo indicado es tener un accesorio de alta presión, ¿vale? Seguridad y máxima precisión en la ubicación del sensor en el centro de la tubería, ¿vale? Seguimos. Bueno, por supuesto puede ir con una centralita de S400, de S500. Los equipos comunican qué señales de salida tienen. Señales de salida 420 mA del caudal instantáneo, señal de salida del pulso hipertotalizado y comunicación Modbus RTU de serie. Pero ojo, ahora ya se suministra desde hace tiempo la posibilidad de que los caudalímetros vengan con adaptador Ethernet, ¿vale? Modbus TCP/IP, con PoE o sin PoE. Es decir, que lo conecto en red y ya se alimenta y ya comunica.
¿Para qué? Pues cada vez más en los proyectos de eficiencia y monitorización en las grandes industrias, o medianas o pequeñas. Pero ya es muy fácil conectar un sensor e integrarlo en la propia red del cliente o red que haya desarrollado, ¿vale? También pueden ir a centralitas y desde las centralitas llevarme toda la información vía Modbus, RTU o TCP/IP, ¿vale? El VD500, importantísimo y sobre todo para los compresoristas, aquí estáis un poco de todo, suministros, profesionales compresoristas, fabricantes de compresores, ingenierías, instrumentación, pero sobre todo para aquellas aplicaciones donde hay que medir aire comprimido fundamentalmente, en aire húmedo, este es el nuevo VD500, la misma filosofía de inserción, pero ya de presión diferencial hasta 16 bares. Podemos medir en aire húmedo, ¿vale? Altas velocidades, altos caudales y rápido tiempo de respuesta. Por otro lado, el VA525 para desde 1/4 de pulgada, ¿vale? Hasta 2 pulgadas, conexiones roscadas, cuerpo de aluminio, todo un bloque compacto y aquí ya limitamos las salidas. Aquí es o 420 mA y pulsos o Modbus, pero no las dos a la vez. Pero también, como podéis ver en este caso, este equipo viene con comunicación Modbus TCP/IP, directamente para conectar en la red. Ya se puede integrar un sensor directamente en la red, ¿vale? Sin necesidad de pasar por ninguna centralita. Es decir, tenemos ya todos los escenarios. Escenario 1. El cliente quiere los sensores para integrarlos dentro de un sistema de monitorización que está desarrollando. Bien, solo requiero los sensores. Con 420, con Modbus RTU o Modbus TCP/IP. Opción 2. Yo me gustaría tener un sistema ya desarrollado con centralitas y con un software más o menos completo para enchufar y listo. También lo tenemos. Caudalímetros, sensores, presión, temperatura, punto de rocío, conexión a centralita conectada en red, el software de CS y el cliente ya lo tiene todo. Sacar su report de consumo, report de eficiencia energética, rendimiento específico de compresores, etcétera, etcétera. Y todo expresado en costos. También está desarrollado, ¿vale? Y la opción tercera, no, bueno, la opción tercera es que el cliente desarrolle su escala o lo quieran conectar a sus PLCs con un sistema superior y bueno, pues por Modbus 420 pulso lo tiene todo, ¿vale? ¿Qué más? Conectáis acceso web. Si va a través de centralita, o una DS400 como la que veis en pantalla, la centralita puede tener servidor web. Y entonces tú, desde cualquier dispositivo, puedes tener acceso a los datos, ¿vale? Dentro de la red y si no, abriendo un acceso desde fuera. Con posibilidad de enviar alarmas por email, ¿vale? De cualquiera de los registros que estemos conectados en la centralita. Cualquiera. Además, sacar report y visualización online, ¿vale? Bien. Simplemente recordaros que luego hacéis bien en hacer las preguntas, seguir poniendo las preguntas, pero la contestaré al final, ¿vale? Quiero que sea algo súper rápido y que vayamos al grano para lo que hemos dicho, para que sea muy ágil. Nosotros somos fabricantes, todo esto lo fabricamos nosotros, todo es fabricación en Alemania, máxima calidad y tenemos un laboratorio de calibración donde podemos calibrar todos nuestros caudalímetros, elección del certificado de calibración, pero además podemos calibrarlo en caudales reales, ¿vale? Yo creo que el laboratorio de calibración de CS es uno de los más mejores en Europa, ¿vale? Podemos desde 0 a 4.000 metros cúbicos hora podemos hacer los puntos de calibración, ¿no? Hay veces que efectivamente hay algunos laboratorios acreditados de calibración que pueden calibrarlo, pero fijaros, los rangos son bajitos. Entonces, si nadie se fija, vale. Pero si tú tienes un caudal nominal de 600 metros cúbicos hora y lo estás calibrando en 2, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Bueno, que tenemos laboratorios de calibración, presión, temperatura, caudal y punto de rocío, humedad. Y el caudal, también ahora veremos que nos metemos ya de lleno en las aplicaciones, también posibilidad en gas real.
por supuesto no en aire comprimido, pero sí en oxígeno, en nitrógeno, en argón, en helio, CO2, gas natural, etc. ¿Vale? Y emitir, por supuesto, el certificado de calibración ISO con trazabilidad. ¿Vale? Bien, como ya os decía, quiero ir al grano, quiero intentar que esto sirva para dar aplicaciones, para que conozcáis algo más, porque conocéis sobre todo CS Instruments por el tema de expertos en aire comprimido. Bueno, la verdad es que aparte de aire comprimido vendemos muchísimos caudalímetros para otras aplicaciones y queremos que conozcáis rápidamente en una serie de aplicaciones reales y con ahorros constatados muchas más aplicaciones donde podéis contar con la tecnología de CS Instruments, ¿vale? Antes de nada, se me ha quedado el VA521, ¿vale? Que es súper interesante. Entre el VA520, que es el que todos conocéis, desde desde un cuarto de pulgada hasta 3 pulgadas, ya DN65, DN80 solo en bridas, y el VA525, que es, digamos, el compacto, el más económico, desde un cuarto hasta 2 pulgadas, hemos sacado también el VA521, que es una mezcla entre la sección de medida del 525 y la electrónica, que de hecho es la electrónica del 520, pero la posibilidad de separar lo que es la electrónica del cuerpo, pues para limpieza, calibración, cambio, etc. Pero aquí hay una gran ventaja, ¿vale? Hay una gran ventaja, y es que este tipo de caudalímetro no necesitan tramos rectos para medir. Este caudalímetro y la sección de medida prácticamente es exactamente igual, desde un cuarto que hasta 2 pulgadas. Es así de tamaño. Esto es muy importante cuando no tenemos espacio para instalar el caudalímetro. Y con estos caudalímetros tienes ahí un tramo de 15 centímetros, ya lo puedes instalar. Y despreocúpate de que vaya a medir mal por las turbulencias. Porque realmente los problemas de la medición con los masitotérmicos vienen cuando no se respetan los tramos restos de medición. Se genera un flujo turbulento y no pasa directamente por el sensor. Con estos dos equipos, tanto uno como otro, tiene un estabilizador de flujo y no requiere que se dejen tramos rectos, ¿vale? Antes ni después de la medición. Bien. Y luego, por supuesto, la gama industrial. VA570, VA550, carcasa de fundición de aluminio, varias salidas analógicas, posibilidad de conexión Ethernet, tanto con sección de medida integrada como de inserción, ¿vale? Y muy importante, IP67 y, sobre todo, posibilidad también de clasificación ATEX para zonas con peligro de explosión, ¿vale? Creo que no me he dejado nada más. Y esta es toda la gama completa de los caudalímetros para aire comprimido y gases que tenemos. Ahora nos metemos directamente en lo que son aplicaciones. Aplicaciones que están instaladas, que llevan ya la mayoría de ellas bastante tiempo, que se han ampliado, que se han constatado los ahorros tremendos en muchos casos que se han obtenido y que son de todo menos de aire comprimido, ¿vale? Es cierto, y no quiero engañaros, que cuando me he puesto en contacto, y fíjate que muchos pues bueno, tengo muy buena relación, pero las empresas tienen un cierto hermetismo para dar los datos, ya lo sabéis todos perfectamente, pero más o menos, a mí que sean 3.000 arriba, 3.000 abajo es lo de menos, lo importante es que gracias a la monitorización, a la medición de caudal se ahorra, pero no por el hecho de instalar un caudalímetro, por el hecho de instalar y analizar y darte cuenta de las cosas, de lo que realmente tienes, lo que no, etc. ¿Vale? Sí. A ver, antes de nada, es que estoy viendo un comentario de Óscar Suchil y eso me ha recordado que quería comentar un poco el tema de las condiciones normales, ¿vale? Por supuesto, la mayoría, casi todos lo sabéis, o todos, ¿sabes? Y el que no, pero es mejor recordarlo y el que no lo recuerda, ¿vale? Nosotros, cuando hablamos de las condiciones normales, hay unas normas ISO y todos los fabricantes hablan de condiciones normales, en aire comprimido bajo una norma ISO en 20 grados y 1000 milibares,
lo que hacemos es, el caudal que mostramos en hoja de características son para esas condiciones normales. Como nuestros caudalímetros tienen diferentes versiones de velocidad para adaptarnos y conseguir la máxima exactitud, hay veces que hay preguntas o no se termina de entender el tema de los rangos de velocidad de los caudalímetros. Nosotros tenemos 4 rangos de velocidad. Low flow, de 0 a 50 metros por segundo, la estándar en los de inserción, que son 92,7, velocidad máxima, que son 185, y alta velocidad, que son 224 metros por segundo. ¿Vale? Eso es la velocidad en condiciones normales. Y mucha gente nos dice, pero oye, esas velocidades son barbaridades. Esa no es la velocidad del aire en la tubería. Esa es la velocidad del aire en la tubería cuando un ingeniero se hacen los diseños de las tuberías, y de las velocidades máximas, ya sabéis pues, que no superan los 10, 15 metros por segundo a las condiciones de trabajo. Pero hay un software, y además os invito a que os lo descarguéis, es gratuito y nosotros tenemos tanto para dew point, punto de rocío, como para caudal de simulación. Y en el tema de simulación de caudal podéis además poneros los 2 escenarios para que lo entendáis perfectamente. Primero, más allá de esto, os viene fenomenal porque podéis calcular los rangos de caudal en cada uno de los diámetros y para cada uno de los gases. Oye, tengo que calcular un caudalímetro para CO2 y tengo un caudal y tal. Lo pones, lo rellenas y ves qué caudal te da para CO2 en condiciones normales, 0 grados, 1013 milibares, en un cuarto, en media, en 3. Y puedo seleccionar. Pero es que al lado puedo simular lo que son las condiciones reales de trabajo y vais a ver que las condiciones de velocidad no tienen nada que ver unas con otras, ¿vale? Ese es lo que quería comentar, ¿vale? Y son basicotérmicos y no le afectan la presión ni la temperatura. A los que lo afectan son a los caudalímetros volumétricos, porque lógicamente con los cambios de presión, de temperatura, ¿vale? Varía el volumen. Entonces, si cuando tú pides un caudalímetro a un proveedor que fabrique caudalímetros volumétricos, vamos a poner el ejemplo de un rotámetro de toda la vida para nitrógeno, ¿vale? Pues tú tienes que decirle al proveedor, a qué condiciones de presión y de temperatura y qué rango de caudal esperado vas a trabajar para dimensionarte con la escala, el flotador, etc. Entonces, bien, miden perfectamente en esas condiciones. El problema está en que cuando tú tienes un problema de que realmente no estamos trabajando a la presión de diseño, el equipo tiene error, ¿vale? Los nuestros no, ¿vale? Bien, pues ese era el comentario. Pasamos a aplicaciones. Bien, aplicaciones. Caudalímetros, nuestros caudalímetros. Yo creo que después del aire comprimido y quizás oxígeno, nitrógeno, CO2, el que más suministramos. Caudalímetros para gas natural. En este caso estamos hablando de un gran consumidor de gas natural, como son lavanderías industriales, ¿vale? Desde hace años, 6, 7 años, pues hay un montón de proyectos de eficiencia energética donde, bueno, pues contactaron con nosotros, pues un cliente donde estaba buscando contadores volumétricos para gas y contactó con nosotros por el tema de los caudalímetros de aire comprimido, que también se monitoriza el aire comprimido. Bien. Pero al final, cuando le explicamos, oye, que nosotros también, nuestros caudalímetros pueden venir calibrados para gas natural, con certificado de calibración en gas real, en gas natural, pero además es que tú vas a obtener directamente los normal metro cúbico hora, sin tener que compensar ni la presión ni la temperatura. ¡Ah, ostras, qué interesante! Y además, como estás dentro de un proyecto, los pulsos pues, no te sirven de nada. La señal del pulso es horrible, ¿no? Y además no tienes que poner sensor de presión ni de temperatura. Y además es que tenemos salida Modbus RTU y ahora ya TCP/IP, con lo cual, ¡pum!, se integró y fue una solución fenomenal. Con lo cual, se monitorizan todas las líneas, calandras, secadoras, etcétera, línea principal, el consumo de aire comprimido y todo se lleva pues, a un programa que ha desarrollado un tercero y que utiliza nuestros caudalímetros para integrarlo, todo por Modbus, ¿vale? Obtiene el caudal instantáneo, obtiene el totalizado y, por supuesto, luego lo extrapola todo a kilovatios, ¿vale? Bien, ahí VA 520, 521, 570. Bien, pero en este ejemplo, ¿vale? Tenemos que, ¿por qué se instalaron? ¿Qué se iba buscando? Fugas de gas
reparto de costes por línea, detección de desajustes en quemadores, muy importante. Cuando nosotros no hacemos un reparto de costes, todo va al general. Y en el general estoy pagando todo. Pero cuando yo empiezo a poner ojos en las diferentes líneas, entonces me empiezo a dar cuenta de las cosas y empiezo a detectar, oye, pero ¿y estas dos secadoras por qué una tiene este consumo y el otro? ¿Bueno? Ya te ha dado la pista, vas y lo ajustas. Y luego ya una vez ajustado le pones alarmas, umbrales de alarma, y entonces tienes el control. Aquí, bueno, pues tenéis que sacamos un caudal medio, ¿vale? De 105 metros cúbicos hora. Esta era una lavandería, mucho funcionamiento, 7.000 horas de funcionamiento, esos son los metros cúbicos consumidos al año. Bueno, el cálculo, un metro cúbico son 10.000 kilocalorías, un kilovatio son 860, y al final sacamos que el precio del kilovatio hora a 0,06, ¿vale? De gas natural, y se obtuvo, a ver, estos son casi datos reales, pero no te lo dan del todo, ¿vale? Pero al final conseguimos que el primer año, o creo que fue el primer año, tuvieron un 13% de ahorro. Fijaros, esto es una lavandería, fijaros en costes anuales de 500 y pico mil euros, pues el ahorro energético ya estamos hablando en gas en 66.000 euros, ¿vale? Esto es totalmente real, algunas más, algunas menos, ¿vale? Pero esto es un proyecto que ya lleva 5, 6, 7 años y ya van, lógicamente, cerca de 20 lavanderías, tanto en España como en Latinoamérica, ¿vale? Gas en propano, seguimos con los gases combustible. Fábrica de snack, combustible propano. Se suministran 20 y tantos caudalímetros para propano. La mayoría de las líneas creo que eran en DN40 y en DN25. Utilizamos VA570 porque había uno que estaba en zona clasificada ATES, VA520 para el resto de zonas, calibradas en gas natural, rango bajo. Es muy importante que cuando seleccionemos el caudalímetro no lo seleccionemos por diámetro de tubería. Sepamos cuál es el caudal que estoy esperando. Y muchas veces la contestación es, la que os han dado a muchos de vosotros, es que para eso pongo un caudalímetro. Sí, pero no. Porque si tú estás dando servicio de propano a una caldera, por ejemplo, por lo menos sabrás de qué potencia es la caldera. Y con esa potencia ya puedo sacar yo el caudal, ¿vale? Los metros cúbicos de propano o kilogramos hora de propano. ¿Por qué? Porque por eso os decía que teníamos diferentes versiones de velocidad. Entonces nosotros efectuamos el caudalímetro que mejor va para tu aplicación y que mejor exactitud va a tener. Porque los problemas de exactitud sobre todo los tienes cuando estás midiendo en un rango muy bajito, ¿vale? Bien, aquí, ¿qué obtuvimos? Pues cierre de líneas que no eran rentables para nada. Detección de fugas cuando se hacían pruebas, ¿no? Se paran todos los consumidores, oye, aquí hay fugas, ¿vale? Aquí detectaron también bypass que no estaban contemplados, ¿no? Y, por supuesto, reducción de riesgos con esa cantidad de fugas que tenían, ¿no? En algunos de los casos, que eran líneas de DN50, un caudal medio de 112 kilogramos hora se pasó después de todo esto, ahí tenéis todos los datos, a un caudal promedio de 70 kilogramos hora. Barbaridades ingentes de dinero, ¿vale? Simplemente con poner en marcha medidas, poner sensores. Laboratorio farmacéutico y nos vamos a nitrógeno, ¿vale? Muy habitual, nitrógeno, helio, etcétera, ¿vale? Muy habitual. CO2. En este sector se instalan, en este caso, instalamos pues, en una serie de líneas de nitrógeno, instalamos VA520 con bridas de media pulgada, ¿vale? Porque querían optimizar los procesos, evitar malas prácticas, porque cuando acababan, era 2 turnos, y cuando acababan muchas veces las propias máquinas se quedaban no cerraban la válvula de entrada de nitrógeno a la máquina. Y eso provocaba que internamente había fugas, ¿vale? Pero además, hay una cosa que es muy interesante, es que no terminaban de obtener la pureza del nitrógeno deseado, ¿vale? Y eso era porque cuando tú tienes una fuga de nitrógeno, no sé si sabéis
te entra oxígeno, ¿vale? Por la presión parcial de los gases, ¿vale? Si tú tienes nitrógeno a 7 bares de presión, con un contenido de oxígeno del 2%, 7 por 2 son 14, el tanto por ciento de oxígeno que hay en el aire, en el ambiente, es 20,9, 21, con lo cual, recordad, cuando estéis oyendo una fuga de nitrógeno, el oxígeno te está entrando. Y puede ser el problema de que tú no tengas esa pureza que estás esperando, ¿vale? Además, por supuesto, siempre hay fugas. En el momento que tú, en una instalación de gases, le pones caudalímetro, le pones el foco para analizarle, el 7 al 10% mínimo de ahorro no te lo quita nadie. Aquí tenemos, que no tengo los datos, porque es un laboratorio que no me lo ha dado, pero sí tengo los datos de lo que suministramos. Y suministramos 16, 18 caudalímetros de nitrógeno de media. En un caudalímetro de media de nitrógeno tiene un rango de 0,80 metro cúbico hora. Os he puesto aquí los datos para el 25, el 50 y el 75% del rango de medida. Por supuesto, los precios de... Estos son clientes que consumen mucho gases, ¿no? Y los precios, eso es una barbaridad. Barbaridad me refiero en que te puedes encontrar cualquier cosa con los precios de los gases, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, el precio del metro cúbico criogénico de nitrógeno, hablaríamos un poquito menos, pero 0,35 céntimos de euro, o sea, 0,35 euros el metro cúbico, ¿vale? En función de las horas de funcionamiento, del consumo anual, pues ahí tenéis costes. Lo más habitual es que cada vez que se instalan caudalímetros para todo esto, como mínimo los caudalímetros ya se han empezado con todo amortizado, ¿vale? Gases medicinales. Ahora mismo estamos en un proyecto que estamos monitorizando el reparto de costes en una universidad y en un centro de investigación donde todos los laboratorios tienen 4 caudalímetros: aire, helio, nitrógeno y oxígeno. Y se ponen caudalímetros para sectorizar y repartir costos a cada investigador. Pero en los hospitales ya sabéis, en los hospitales pues muchas veces se factura por consumo. Ahí es donde van nuestros caudalímetros, ¿vale? Son los que hacen de, oye, has gastado X metros cúbicos de gas, pues se te factura X, ¿no? En hospitales, oxígeno, aire medicinal, no sé si creo nitrógeno y sobre todo protóxido también, caudales muy bajitos en protóxido, ¿vale? Sector cerámico. Los conjuntos de oxicombustión, ¿vale? Nosotros podemos suministrar los caudalímetros con certificados de calibración. O sea, hay veces en sectores con un consumo muy elevado que nosotros intentamos rizar el rizo porque hay muchísimo, en la exactitud, hay muchísimo dinero por medio, ¿vale? Aquí estamos hablando de hornos en la industria cerámica con caudalímetros de N40, de N50 para gas natural y oxígeno. Nos vamos a centrar en el oxígeno con un caudal promedio 365 días al año, caudal promedio de 350 metros cúbicos hora en oxígeno. Por supuesto, a recordar, oxígeno siempre desengrasado, libre de aceites y grasas, ¿vale? Importantísimo. No se debe instalar ningún, bueno, ya hablo de caudalímetro, ningún sensor que no esté desengrasado en una línea de oxígeno, ¿vale? Bien, ahí tenéis los datos. 350 metros cúbicos hora promedio de caudal instantáneo, las horas de funcionamiento anual y 25 céntimos el metro cúbico de oxígeno, esos son los costes anuales. Optimizar el funcionamiento, rebajar el funcionamiento, optimizar un 1% el consumo de oxígeno, fijaros lo que significa. Pero es que yo he estado presente en los ajustes, yo he estado presente en puestas en marcha y líneas de... Esto estamos hablando de oxígeno, pero en gas natural, en hornos, en líneas de hornos, pues imaginaos el consumo que hay. Yo he estado presente en puestas en marcha de diferentes hornos de la misma potencia y ver cómo había cerca de un 27, un 32% de desviación de consumo en gas de una línea con otra cuando eran iguales, ¿vale? Imaginaros la barbaridad económica que es. Todo es poner sensores, todo es poner la vista y
optimizar, darse cuenta. Aquella fábrica que empieza a medir y empieza a ahorrar, ya no puede pasar sin medir, ¿vale? Hay algunos que les cuesta demasiado, ¿vale? Biogás, caudalímetros, VA570, VA550, ATEX, para zonas clasificadas con peligro de explosión, ¿vale? Bueno, el biogás, el proceso bioquímico a través del cual los microorganismos anaerobios pues, se descomponen sin presencia de oxígeno y dan lugar al biogás, donde el 50-70% es metano y el resto es CO2, ¿vale? En las plantas de biogás aquí en España es obligatorio, creo que ya medir el biogás en la antorcha, en la salida del digestor y en la entrada a la sala de calderas o planta de cogeneración, o sala de compresores, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque solo midiendo, ¿vale? Solo midiendo se puede documentar esa energía, ¿vale? El biogás generado, la energía que se produce, y solamente monitorizándolo y registrándolo, ¿vale? Además, el VA500, caudalímetros, también se suministra mucho para biogás, siempre que la zona no sea con peligro de explosión, ¿vale? Si no, VA550 o VA570. Biogás es húmedo, ¿vale? Saturado, pero la presión es baja, con lo cual no hay ningún problema por la humedad, ¿vale? Argón es una planta, motores industriales, ¿vale? Argón, velocidades súper bajas. Importantísimo que sepamos cuál es la velocidad o cuál es el caudal, lo que se quiere cubrir, porque generalmente las tuberías están súper dimensionadas. Aquí, proyectos de eficiencia energética se empiezan con 4, se amplían a 2, con 2 más, se pone uno en el general al lado del depósito del gasista y optimizar. Pero al final es como siempre, optimizar, hacer un reparte de costes por divisiones, ¿vale? Y optimizar procesos y fugas, ¿vale? CO2, fábrica, Pepsi, Coca-Cola, líneas de consumo de CO2. Caudalímetros en DN25 para CO2, ajustados y calibrados para CO2, ¿vale? No hay datos, no dan datos. Siguen ampliando, con lo cual es muy positivo, pero no hay datos, ¿vale? VA520 con bridas, ¿vale? Por vuestros datos, el precio del CO2, que es más caro, podríamos estar hablando con un precio bueno en 0,6 euros el metro cúbico, ¿vale? Y ya está, o sea, también os quiero hacer comentarios de aire comprimido, bueno, pues trenes, cosmética, sector del vidrio, más de, no sé si van 100 y pico caudalímetros. Hay en marcha activos cientos de proyectos de eficiencia energética, estamos hablando de gases, pero ojo con el aire comprimido, y vuelvo al aire comprimido. El aire comprimido, que es el gran abandonado ahora, y que llevamos tantos años hablando de que el aire comprimido es caro y que siempre se ha quedado relegado a lo último, se está dando la vuelta. Que sepáis que podéis contar con nosotros para cualquier proyecto de eficiencia energética que tengáis.